Le damos gracias al Señor de nuevo porque estamos aquí y queremos, amados hermanos, declarar que Dios tiene algo precioso para cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos como iglesia. Y desde la ciudad de Lauderhill, en el estado de la Florida, queremos enviar un cordial saludo como Iglesia de Cristo a los que nos puedan ver a través de internet, ¿verdad? Así es que creemos que Dios va a hablarnos en este día. Si tú no estás viendo o sintonizando a través de la página, queremos desearte toda clase de bendición y que esta palabra sea de edificación para tu vida. En el nombre de Jesús, que la podamos aprovechar al máximo. Así es que la iglesia, quiero que le den un aplauso y vean para allá la cámara, Luisito, pongan la cámara para allá. Los que nos puedan sintonizar, usted no sabe, por lo menos aquí estamos viendo nosotros, pero con la tecnología que tenemos, ¿verdad, amados? Cuánta gente no pueda meterse en la red, ¿verdad? En internet, y puede entender que Dios en su necesidad te llevó un mensaje, ¿verdad?, que menos esperaba y te está hablando. Amén. Como nos está hablando aquí directamente a nosotros. Amén. Creemos que el Espíritu Santo mueve lo que tenga que mover y quitar todo lo que tenga que quitar para llevar un mensaje de exhortación, de consolación, de advertencia, ¿verdad?, a muchas personas, y creemos que Dios nos utiliza como instrumento en su mano. Como usted es bendecido, queremos que muchos también a la distancia pueden ser bendecidos. Amén. Y por eso glorificamos al Señor. Amén. Muy bien. Hoy queremos tocar, hablar acerca de el temor de Dios. Usted sabe, usted ha escuchado quizás, y quizás usted mismo lo ha dicho o lo ha expresado algunas veces. Es que este o esta o tú no tienes el temor de Dios. O algunas expresiones sencillas, es que no tienes temor de Dios. Creo que muchas personas han expresado esto. Cuando alguien expresa diciéndole a alguien, es que tú has hecho algo y lo que estás haciendo no te das cuenta que lo estás haciendo porque no temes a Dios. Creo que está diciendo una gran verdad. El problema, amados hermanos, es que expresarle a alguien que lo que está haciendo es malo y que no lo debería hacer, y o que si lo está haciendo es porque no teme a Dios, quizás se lo está diciendo y la persona a quien se le diga las cosas acerca del temor de Dios no entiende ni le interesa. Porque el temor de Dios tiene que ser una revelación y algo que es iniciado en el corazón de una persona convertida, de una persona que le ha abierto su corazón a Dios, para que ese temor, que es prácticamente una parte del trabajo del Espíritu Santo en el espíritu de una persona. Si esta persona o individuo no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es bastante difícil que alguien le diga, oye, es que tú no tienes miedo o temor de Dios y que estás haciendo eso, déjalo de hacer. Uno puede expresárselo y decírselo a alguien, pero si no está en el nivel de revelación, en un corazón y en una mente abierta, es muy difícil que la persona entienda y experimente lo que es el temor de Dios. Pero ¿es importante el temor de Dios? Amén. Es importantísimo, hermano. Es vital para tener una vida santa, para tener una vida sana, para tener prosperidad, para tener muchas cosas. El elemento del temor de Dios es básico en la vida del cristiano. Y esto del temor de Dios no es tanto de llevarlo o tenerlo como conocimiento de una manera personal o como iglesia. Amados hermanos, eso depende del corazón humillado ante Dios. Y cuando hablamos de temor, porque hay diferentes clases de temor, estoy hablando del temor de respeto, del temor de reverencia hacia un Dios invisible, aunque no lo veamos, dice la palabra de Dios, pero en el cual nos gozamos, nos alegramos por un poco de tiempo mientras estamos en el cuerpo, en esta tierra, y en el cual hemos creído y por el cual hemos sido salvos por la fe. No lo veamos, amados hermanos, no lo vemos, no lo experimentamos, no lo palpamos físicamente, pero a Dios, Pedro lo usa y dice, en quien ustedes confían. Y aunque no lo han visto, aunque no pueden ver su rostro, ustedes por fe lo tienen y lo aman. Amados hermanos, el temor de Dios es necesario en la vida del ser humano.
en la vida del creyente. Sin el temor de Dios, amados hermanos, aunque tengamos a Cristo, habrán áreas de nuestras vidas que puedan gobernar nuestra situación, nuestra condición, y pueden trastornar y confundir nuestros pensamientos, y pueden gobernar nuestra voluntad y desviarnos para sacarnos del propósito de Dios y hacer cosas malas o pecar contra Dios. ¿Qué es lo que restringe la actitud, la acción, el pensar, el vocabulario, la conducta de un individuo? ¿Qué es lo que puede restringirlo para ser sabio, para ser entendido, para apartarse del mal y para muchas cosas? Solamente el elemento que se llama el temor de Dios. El temor de Dios se desarrolla por el Espíritu Santo en una persona que tiene una relación con Dios, que conoce a Dios, no de una manera religiosa, sino que ha tenido un encuentro personal con Dios en la persona de Jesús. Si no, no lo puede ni recibir como conocimiento, ni tampoco se puede experimentar en nuestras vidas. ¿Quién lo produce? El Espíritu de Dios. En Isaías capítulo 61, cuando habla de Jesús, la Biblia dice de que el Señor Jesús, cuando naciera, aún como niño, una de las características con las cuales Él iba a ser ungido dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando Él naciera en su humanidad, era que Él iba a tener e iba a desarrollar y a experimentar temor de Dios en su vida. Hermano, Jesús siendo Dios, es que en su humanidad lo necesitaba, como muchas otras cosas. Porque el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones y por eso usted va a encontrar espíritu de temor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, etcétera, etcétera. Espíritu de consejo, pero son manifestaciones de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos, lo que vamos a hablar hoy entonces? Amén. Acerca del temor de Dios. Pregunta, ¿cuántos reconocen que en su vida necesitan el temor de Dios más arraigado? Porque quizá usted lo puede tener en un 20%, en un 30%, un 50%. Pero Dios necesita un corazón que deje que el Espíritu Santo arraigue, establezca y desarrolle 100% el espíritu de temor del Señor en su vida. Si no lo hace 100%, la persona en su proceso como ser humano, como cristiano en esta tierra, va a tener problemas. Y le va a costar, amados hermanos, apartarse de cosas que lo pueden confundir y llevarlo a la destrucción y posiblemente hasta la misma muerte. Porque una persona sin el temor de Dios se vuelve imprudente y una simple imprudencia le puede costar la vida porque una persona no es sabia. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 111, 10 dice igual. Y hay otras citas de Proverbios que dicen el mismo. Y yo quiero que entendamos este mensaje. No lo voy a terminar porque hay mucho material. Los que anotan citas bíblicas, vayan anotándolas mientras yo voy hablando y enseñando. Pero yo le he puesto a este tema el efecto del temor de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que le ponga atención, porque yo creo que en nuestra vida, hasta que Cristo venga, necesitamos el temor de Dios como un elemento básico para podernos conducir y cumplir el propósito de Dios. Yo quiero que nos vayamos a Salmo 34. En el Salmo 34 tendremos la lectura del versículo 7 al 11 y vamos a encontrar tres clases de efectos del temor de Dios en una persona en esa parte de ese salmo. Capítulo 34 de los Salmos, versículos 7 al 11. La experiencia de David lo hace, vamos hermanos, expresar. Salmo 34, versículo 7 al 11. Es un salmo de David. No todos los salmos fueron de David, pero este es de David. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Brother me está ayudando aquí, ¿verdad? Muy bien. Versículo 7. Noten lo que dice este versículo en el Salmo 34.
Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que Le temen. ¿Por qué causa está alrededor y los defiende? ¿Porque ellos lo merecen? ¿Por qué? Le temen. Porque hay un corazón que teme al Señor. En otras palabras, conoce a Dios, lo adora, lo exalta, lo respeta, lo reverencia. ¿Dónde? ¿De qué manera uno reverencia a Dios? Se reverencia a Dios con el Espíritu, hermano. Porque el Espíritu de la persona regenerada, de una persona que conoce a Dios, que está conectado con Dios en su espíritu, sabe quién es Dios en su interior, sabe cómo piensa y cómo actúa Dios por dentro y por fuera de él, y Dios está siempre dispuesto. Y me encanta esta parte porque esto lo podemos adjudicar muchas veces y expresarlo muy sencillamente. No, el Señor envía a su ángel y defiende a los que le temen. Sí, esa característica hay que tomarla muy en cuenta. Él dice que los defiende, los ampara, los guarda y los defiende. Pero si son temerosos de Dios. No está diciendo que es a cualquiera que Dios defiende. ¿Sabe que la mayoría de la gente, sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, no están cubiertos ni protegidos? Sin embargo, mucha gente no muere, no es destruida, pero mucha gente, hermano, hace tantas cosas fuera del temor de Dios que tarde o temprano le van a truncar la vida. ¿Sabe por qué? Porque no fueron sabios ni entendidos con el sentido y el propósito de lo que Dios les ha dado como seres humanos en la tierra. ¿Cuántos han visto personas, niños, jovencitos, adolescentes, personas adultas que han permitido y han hecho cosas que los han vuelto imprudentes y han perdido hasta la misma vida? ¿Cuántos han visto? Se ve todos los días, hermano, se ve. ¿Sabe que mucha gente pierde su vida todos los días por falta de temor de Dios? Porque hacen cosas imprudentes, hermano. Mire, hasta para manejar un automóvil, cuando usted va en la calle, tiene que ser sabio y entendido y temeroso de Dios. Porque si usted se cree que es astuto y se la sabe todo manejando y es irresponsable e imprudente por falta del temor de Dios y falla en cumplir las leyes, con solo pasar una luz roja, aunque no todo el mundo se pasa la roja, ¿verdad?, por falta de temor, a veces, como dicen, sin una intención mala, lo hace. Pero hay muchas personas, hermanos, ya desde que una persona irresponsablemente, voy a poner un ejemplo, se tomó una cervecita, 2 cervezas, se metió al alcohol, agarró un carro, ya no es el carro el peligroso es el que va manejando el carro, porque fuera del temor de Dios, imprudentemente se fajó, va alcoholizado, y ahora no pensó ni en él, ni el que va con él, ni el que va a poder agarrar o destruir. ¿Saben por qué? Simplemente no está el temor de Dios. Me gusta esto. El ángel del Señor acampa alrededor de los que Le temen. ¿y qué más hacen? Los defiende. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, yo lo creo. Señor. Yo he tenido experiencias donde he visto la mano de Dios amparándome y defendiéndome para que alguien no me mate. Yo lo he tenido experiencias. El siguiente versículo dice: gustar, o sea, disfrutar, como una comida, deleítate, gózate y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en él confía. El 9. Temed. Aquí vemos la segunda parte de estos párrafos bíblicos. Temed al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. En la primera parte vemos, amados hermanos, de este salmo, de lo que estamos leyendo, el temor de Dios protege y defiende. La segunda parte en este versículo es que hay provisión. ¿Cómo es eso que a través del temor de Dios hay provisión? Bueno, miren lo que dice ahí. Dice que hay que temer al Señor. Y aquí especifica, dice, ustedes sus santos, y no todo el mundo son santos. Y no se refiere a los que han inventado, ¿verdad?, con aureola ahí. Eso no. Se refiere a usted y a mí. Sin embargo, hermano, y hay necesidad de decirle al cristiano que tema a Dios, pero así que dicen, temed a ustedes, temed al Señor, ustedes los santos, y no todo el mundo es santo, sino aquel que ha sido santificado por el Espíritu Santo cuando se ha convertido al Señor y ha tenido un encuentro personal con Cristo. Amén. De ahí no hay santidad. Pero aquí dice, temed al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando usted ofrenda, voy a poner el ejemplo, cuando usted ofrenda,
Usted lo hace por temor reverente, como respeto y adoración al Señor, o lo hace por otra clase de temor. ¿Sabe que hay mucha gente que implica el aspecto de dar porque en su mente tiene miedo de quedarse acabado, de quedarse sin nada? Cuando usted tiene un miedo que no es el temor de Dios, le va a costar tomar en cuenta y considerar la fidelidad de Dios para confiar en Él. Cuando usted por temor a Dios sabe que nada le falta, usted le da sin temor a Dios, o sea, sin miedo, porque usted tiene su confianza en Él. Sabe que su provisión no depende de su propio esfuerzo, ni de sus habilidades, ni de sus logros, ni de sus metas, ni de su carrera, sino de la misericordia de un Dios que lo alcanzó y lo llamó. Y su confianza está en Él. A mí me gusta esto, porque dice: temed al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermano, un corazón temeroso de Dios es un corazón sabio, humilde y que descanse en la gracia de Dios. Pastor, ¿cómo trabaja usted? Yo trabajo por la gracia de Dios, hermano. Le voy a decir, en este año, en la empresa donde yo trabajo, hace muchos años ya comenzaron a sacar personal. La fábrica tenía más de 30 personas como trabajadores, entre 35 a 36 personas, cerca de los 40 personas. Una empresa así, de esa, vamos a decir, tamaño en cuanto a personas, sacar ese dinero semanal con diferentes salarios, yo creo que no es fácil. Pero empezaron a sacar personal y han rebajado personal. Pero hermano, este año 2013 es el año donde hemos experimentado, digo hemos porque estoy ahí, el paquete, como trabajador, donde yo nunca había visto en la empresa donde yo trabajo el trabajo más bajo que hay. Donde hay días que prácticamente uno, como es el cubano, ¿verdad? Si no existe, se inventa. Hay que inventar algo para que el jefe lo vea uno haciendo algo, porque si no, está, miren, con las manos cruzadas en el banco, así, porque no hay nada. Sin embargo, siempre hay algo, poco, pero lo que le estoy diciendo es que el nivel a donde ha llegado es lo más bajo durante los casi 3 años que tengo ahí. Es lo más bajo que ha llegado. Ahora, la pregunta es, cuando mi compañero se acerca y me dice: oye, y esto si sigue así, ¿a dónde vamos a ir a terminar? Si yo le digo: tienes razón, no me he puesto a pensar en eso. Yo lo único que le digo: no te preocupes, que esto está de lo mejor, hoy más que nunca. Gózate y alégrate, porque estás aquí. Llega el momento en que viene un paquete, ¿verdad?, donde hay que meterlo, porque en la fábrica es así todo. Trabajo grande o pequeño, todo hay que sacarlo así, porque así es el jefe. Entonces, cuando está en esos momentos, yo lo que digo: Señor, yo te doy gracias por la gracia que me sustenta aquí. Y si el día de mañana me saliera ahí, no me sacan, me saca el Señor para otro lugar. Esa es mi confianza. Cuando yo he entrado a un trabajo, no me han votado ni me han sacado ni nada de eso. Usted aprende algo. Cuando usted entra a un trabajo, si usted realmente un día le dicen vete porque no es el dueño que lo está sacando, Dios tiene algo, otra promoción, algo tiene Dios, porque Dios es fiel. Si usted ha puesto su confianza en Él, si usted le ama, si usted le sirve, si usted es fiel, si usted sabe que usted mismo no depende de usted, sino de Él, de lo que Él puede hacer. Amén. Aquí hay que actuar en fe. ¿Ven? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por lo que trabaja. La Biblia no dice que vivirá por lo que el jefe le caíste bien. Ahora, debes de caerle bien porque es la gracia. Si te portas mal, vas a caer mal. Y la gracia va a ser apartada. Porque la gracia va acompañada cuando uno se porta bien. En la justicia, en el gozo y en la verdad de Dios. Amén. Porque conoce a Dios. Y porque lo que tú estás haciendo, o yo inicio, o estoy haciendo mi trabajo, lo hago como para el Señor. La Biblia me enseña que yo no debo de trabajar para los hombres. La Biblia me enseña que yo debo de trabajar y hacer las cosas como para el Señor. Amén. Y Jesús fue el mejor ejemplo cuando estaba en la tierra como servidor.
¿Tú crees que a los que temen a Dios realmente le va a faltar algo? No. No, hermano, no te va a faltar nada. Porque si eres temeroso de Dios, vas a ser manso y humilde. Y vas a hacer vas a escuchar la voz de Dios y vas a hacer la voluntad de Dios. Pregunta, ¿Dios te va a desamparar si le eres fiel en tus debilidades, en tu flaqueza? Dios sabe que hay un corazón siempre hambriento y sediento. En tu mente siempre estás pensando en Él. Estás en tu trabajo, estás en el baño, donde quiera que estás, siempre hay un pensamiento hacia Dios, una alabanza, un gozo, una alegría. Amén. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Dice, temed al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. No, nada falta. Y vuelvo a decir, a mí nunca se me olvidó de que me aprendí eso de David. Joven fui. Y he envejecido. Mire que yo estoy entrando de pareja, ya voy como para candidato, ¿verdad? No es que estoy viejito. Aquí no hay nadie que está viejito. Y aunque lleguemos a 100 años, donde andemos quizás con algún bastoncito, lo que sea, hermano, déjeme decirle, nunca te va a faltar nada. Amén. Amén. Si aprendes a temer al Señor y a estar con reverencia delante de su presencia. Nada. Hermano, usted nació en un hogar pomposo y lleno de riquezas. Si usted hubiera visto donde yo nací y me desarrollé como niño en Honduras, la casa que yo viví muchos años de mi niñez, apenas una parte era de un material que se saca. Nosotros tenemos la penca, y es una hoja grande de un árbol que se llama, nosotros le llamamos en la aldea corozo, parecido a la palma del coco, pero es diferente. Se raja por la mitad y el campesino la deja secar con sol y agua por mucho tiempo y después la utiliza para poner el techo, y luego lo de alrededor es hecho de pedazos de árboles pequeños que se amarran con bejuco, decimos nosotros, y después se le va metiendo la tierra, el barro adentro, y se va levantando las paredes. Esa era parte de mi casa, y después parte hecha de una madera que se llamaba yagua, y mi mamá en aquel tiempo, como pudo, pues mandó ponerle zinc, especie de lámina. Cuando vino un huracán por ahí que fue de los más fuertes, amados hermanos, un milagro sucedió porque las casas se sostuvieron a pesar de todo. Lo que quiero decirle, hermano, para mí todas esas cosas que viví en mi infancia, había algo que lo vine a entender después cuando estaba muchacho y adulto. ¿Por qué Dios permitió tantas cosas y nunca nos pasó nada, ni a mí ni a mi familia en esa aldea? Porque había un cuidado de parte de Dios. En mi corazón como niño había algo que me hacía temer a Dios, aunque no lo conocía de verdad todavía. Pero había algo. A pesar de todo lo que viví ahí, hermano, para mí eso era un paraíso. Porque había agua, había pescado, había frutas. Era mi medio ambiente. ¿Entiende? Era riqueza natural. Era de parte de Dios. Yo lo vivía, lo disfruté. Cuando mi mamá me pegó una patada para venir a estudiar en la ciudad, venía llorando de la aldea. Y en San Pedro Sula, en la ciudad donde vine a vivir y a desarrollarme, a estudiar como ya muchacho y como adulto, entendí que la gracia y la misericordia de Dios había estado conmigo y con mi familia, y nunca nos faltó nada en esa aldea. Nunca. Amén. Y había ya algo que en el corazón pequeño de aquel muchacho se estaba desarrollando, que lo iba a preparar el día de mañana al llegar a la ciudad, y el temor de Dios. Ese temor de Dios en San Pedro Sula me apartó de muchas cosas, aún antes de llegar a un encuentro personal con Cristo. Como que había algo que me decía, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando hacía algo, como que dije, no puedes volver a repetir la misma cosa porque es peligroso. Había algo que me apartaba. La tercera parte en este versículo del Salmo 34, síganme, brother, ahí el versículo 10, dice, los leoncillos, refiriéndose a los animales, al aspecto de la necesidad, dice, necesitan y tienen hambre, pero los que busquen al Señor no tendrán falta de ningún bien. Mira, hermano, cuánta gente se le está... La Biblia dice que nosotros los predicadores, Dios nos ha puesto como instrumentos, como para rogar de parte de Dios a la gente que siga adelante con Dios. Hermano, y hay veces que uno ruega, ora, exhorta, aconseja,
y le dice a la gente, oye, busca a Dios, no desfallezcas en las cosas de Dios, sigue adelante en las cosas de Dios. Y la gente, ¿sabe por qué? Como no tiene el temor de Dios, no le pone importancia a esta exhortación. Con toda facilidad, el diablo, el pecado, el afán en este mundo, la mente no puesta en Dios y el corazón desviado, amados hermanos, hace que la gente desfallezca, se deteriore, se enferme, se muera y no glorifique a Dios. Tan sencillo es mantenerse en el temor de Dios y seguir adelante. Y este versículo dice que los leoncillos, refiriendo a los pequeños o a los animales, tienen necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, porque Dios es fiel. Pero mire lo que dice en el 11. Dice, venid, hijos, óigame, el temor del Señor. ¿Qué es lo que dice? El temor de Dios se enseña. El temor de Dios se transmite. El temor de Dios es conocido y se puede hacer de generación a generación. Una de las cosas que yo he aprendido a enseñar por mi práctica y por mi conversación y mi relación con mis dos hijos, juntamente con mi esposa, es a transmitir en mi conducta y en mi enseñanza, en mi plática a él y a Jorito, es el temor de Dios. Y déjenme decirle, si hay algo que va a preparar la generación nuestra en Eli y en Jorgito, ¿sabe qué es? Es el temor de Dios que yo pueda transmitir de parte de Dios al corazón de esos jóvenes. Es lo único que los va a ayudar y los va a preparar cuando salgan del hogar. ¿Sabe que mi hija hace poco, esa muchacha que va a cumplir casi 25 años, algunas veces me pregunta y me dice, pastor, ¿y su hija no se ha enamorado? ¿O nunca le ha salido? No, sí le han salido. Le han salido. El problema es que ella no es fácil. Así como me la miro un poco calladita, pero tiene su carácter. Pero ese carácter lo ha aprendido porque ha aprendido a escucharnos a nosotros. Cuando hablamos con los dos, hablamos, como dice, a capa quitada, abiertamente. Cualquier tema lo hemos hablado con ellos lo saben. Pero hace poco nos estaba diciendo, y me extrañó que aquí mismo en la iglesia, me dice mi esposa, su hija quiere hablar con usted. ¿A mí? Sí, como pastor. ¿Qué tendrá mi hija conmigo? Que no quiere hablar como padre. Que no quiere que use mis sentimientos, mis emociones. Ella me conoce, ella conoce a su papá. Bueno, me dejó en incógnita. Le digo, aquí, pero vamos a predicar. Bueno, después que salga de la predica, ahí en la casa. Pues en la casa me agarraron. Y él me dice, papi, yo hablé con mi mamá y lo que quería decirle era que en el trabajo hay un muchacho, un ruso. Este muchacho joven ruso, ¿verdad?, entró como un programador, pues ha estado con ella como compañero de trabajo. Pero parece que el muchachito ¿verdad?, empezó a poner sus ojos en ella. Pero aparentemente lo que ella me está diciendo, como que también había algo de atracción hacia él, de parte de ella. Pero mírenlo cómo trabaja Dios. Pero papi, yo le cuento esto, me dice, porque el muchacho me ha citado, o sea, un date que le llaman en inglés, o sea, una cita de declaración, por así decirlo. Él me ha citado, me ha invitado a cenar y yo quería decirle que voy a ir, pero quería escucharlo a usted. Ya que mi mamá me dijo pues que lo escuchara a usted. Sí, está bien, aquí eso siempre. Pues empezamos a hablar. Ella me dijo, ¿verdad? El muchacho es así, tiene buen comportamiento, muy amable conmigo, es buen compañero de trabajo. Y me dice, pues, me ha invitado a caminar, a conversar, me ha citado. Y pues hoy voy a ir y estar con él. Me dice que es cristiano. Y entonces yo le escucho a él, porque hay que escuchar a los muchachos, ¿verdad? Y entonces después de que me dice todo, empiezo a preguntarle, mire hija, como papá, ya usted no es una niña, pero déjeme volverle a repetir el consejo de Dios, de parte de Dios. Como hombre de Dios, como familia que somos, la atmósfera que vivimos, me es necesario advertirle, decirle algunas cosas que usted ya las sabe. No tengo que enseñarle ni decirle muchas cosas. Pero hay algo que usted, sobre todo en este aspecto,
al fijarse a un joven o un joven venga a tratar de declarársele a usted y se fije en usted, en que usted tiene que tener una sola postura. Y esa postura, esa posición debe ser activada por una identidad y con un propósito. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está su identidad? ¿Es usted una hija? ¿Se considera una hija de Dios? ¿Conoce a Dios y a su palabra? Si este muchacho la cita y no se identifica en la misma posición suya, sencillamente no le conviene. Aunque le diga, soy cristiano, es que la palabra cristiano la utiliza mucha gente. Y la utiliza la religión. Mucha gente dice, yo soy cristiano. La pregunta es que el legítimo y verdadero cristiano, de acuerdo a la Sagrada Escritura, tiene que tener frutos. Y eso es lo único que yo le dije. Mire, hija, usted tiene una identidad. Número uno, es hija de Dios. Cuando yo vaya a entregar a una muchacha, a un joven, tiene que ser un príncipe temeroso de Dios, con frutos espirituales. A esa yo voy a entregar. Si no es así, este muchacho no le conviene. Usted vaya a la cita, escúchelo y pregúntele si tiene la misma fe suya, si conoce al mismo Dios suyo, si tiene el mismo Espíritu Santo suyo, si tiene los mismos frutos suyos. Pregúntele eso y dése cuenta. ¿Sabe qué es lo que realmente Eni, por qué me preguntó eso? Porque hay algo en ella. Se llama temor de Dios. ¿Cómo esta muchacha ha captado eso y no ha hecho las cosas a su manera? Puede y tiene la libertad de hacerlo. No es una niña. Ella puede voluntariamente hacer lo que ella quiera. Pero hay algo que ha visto en nosotros y que ha escuchado en nosotros. Y que ha escuchado y ha recibido a través de conversaciones, de pláticas, de exhortación. Hemos llorado juntos como familia. Cuando hay algo malo, lo he corregido en el nombre de Jesús, con justicia, con verdad y con amor, respaldándolos a ellos. Y ellos han visto y han vivido eso. Así es que se transmite el temor de Dios a los muchachos también. ¿Qué es lo que puede ayudarte a ti y a tus hijos el día que se separan de ti? Se llama el temor de Dios. Y esto lo produce el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amén. Qué importante es saber. Venid, hijos. Y aquí es un término general a los que son hijos de Dios. Porque aquí quien está hablando es el Espíritu Santo a través de David. Venid, hijos. Óigame. El temor del Señor les voy a enseñar. Aquí nos advierte en este versículo y en este pasaje que el temor de Dios es enseñable y se puede transmitir y se puede obtener como conocimiento, y el Espíritu de Dios nos puede llevar en nuestro espíritu a una experiencia que nos hace ser cosas sabios, entendidos y apartarnos del mal. Amén, amados. Amén. ¿Es importante esto? Sí, es importante. Y es importante no solamente como nosotros, como padres, como esposos, como individuos. Si somos padres, tenemos una gran responsabilidad de practicar y de vivir el conocimiento y la experiencia del temor de Dios y transmitirlo a nuestras generaciones. Ese temor de Dios es el que prepara a nuestras generaciones. Y yo bendigo a Dios por la actitud de mi hija. Me dice, padre, yo si hubiera querido, hace mucho tiempo hubiera hecho las cosas, quizás a mi manera, pero entiendo que no debo hacerlas porque no me conviene así. Y por eso lo consulto a usted, porque es mi padre. En eso no me glorifico. Me humillo y le digo, Señor, gracias porque estás obrando en el corazón de esta joven, que es tu hija al final. ¿Me está entendiendo, hermano? Lo mismo al Jorito. Ese muchacho allá, lo primero que le digo es de que yo, Jorito, aprenda a saber quién y a dónde se va a quedar. ¿Con quién se va a relacionar? Cuídese de las pláticas de sus compañeros de trabajo, porque si no son cristianos, esas pláticas pueden influir. Cuídese, mi hijo. Acuérdese que debe de escudriñar la palabra de Dios, debe de orar, debe agradecer al Señor. Sea prudente, sea sabio. No llegue tarde al hogar. Mano, todas esas cosas, raca. Y más que es primera vez que mi muchacho sale, 3 meses del hogar. Tengo que cuidarlo. Y esas palabras están ahí. Porque esas palabras es la que conducen el corazón de estos jóvenes en temor. Y es la única manera de cuidarlos del diablo.
del mundo y del pecado. Amén. Y de la influencia de malas amistades que los puedan trastornar y desviar del camino del Señor. ¿Es enseñable el temor de Dios? Sí, es enseñable. Continuamos. Proverbios tiene mucho, y voy a abarcar el tiempo que me resta de la media hora solo en Proverbios, y luego en otra ocasión yo voy a continuar con este tema, el efecto del temor de Dios. Pero Proverbios tiene muchas citas bíblicas acerca del temor. Vámonos a Proverbios capítulo 3, un poquito más adelante de los Salmos. En el versículo 3, capítulo 3, perdón, el versículo 7 y 8 nos dice lo siguiente. Aleluya. Vamos a leer un poquito antes. El versículo 7 es el clave, pero vamos a leer versículo 5 hasta el 8. ¿Lo tenemos, brother, ahí? Versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Fíjate de todo tu corazón, ¿verdad?, en el Señor, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sin el temor de Dios, uno no puede hacer eso. Porque por instinto, un ser humano que no tiene a Dios confía en sus habilidades, confía en que él es inteligente y es sagaz, confía en lo que ha estudiado o en lo que sabe, y prefiere saber de que él puede solucionar y dar salida a su problema él mismo, pero no Dios. Y hay que tener el temor de Dios para hacer esto. Pero aquí dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Lo torcido de donde tú vayas en el proceso de tu vida, Dios va a hacer algo para mantenerlo recto y que no te desvíes. Y el 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aquí opinión, en tu propio consejo, pensamientos, en tu astucia. ¿Qué es lo que dice? La segunda parte. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué es lo que hace realmente el temor de Dios? Según este versículo, en la segunda parte, nos ayuda a apartarnos del mal. ¿Cuántos de nosotros saben que todos los días estamos expuestos a tentación? ¿Cuántos? Amén. Y déjenme decirle, de muchas formas. ¿Cuántos tienen que cuidar los ojos, los oídos, la boca, las manos, todo su ser? Señor. Porque cada día estamos confrontados en tentación, en cualquier aspecto que sea. ¿Qué es lo que nos hace confrontar y no caer en tentación todos los días? Sino nos hace resistir la tentación y decir, en un momento, no. Mira, hermano, cuando una persona accede de una manera fácil a la tentación, y no digo accede, sino porque hay gente que va a buscarla, anda buscándola, ni siquiera espera que lo encuentre. Hay gente que va a exponerse porque busca la tentación. Sin lugar a duda, Dios no está ahí. Pero cuando la tentación viene, no porque usted la buscó, sino porque apareció, y puede ser como una parte del proceso de Dios, para ser probada su fe y ser probado su corazón. Y si hay temor de Dios, usted no tiene que temerle. Con el temor de Dios, usted puede confrontar cualquier clase de tentación. Y la conciencia y el Espíritu Santo van a obrar de una manera rápida. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo y la conciencia es como una alarma? Amén. Así como esa que está ahí, que si se le olvida la clave y de repente pasaron los 45 segundos o los tiempos ahí, empieza. El Espíritu Santo y la conciencia te advierten y te envían un mensaje. Y ahí es donde el Espíritu Santo usa lo que se llama temor de Dios a través de la conciencia y te hace apartarte del mal. ¿Cómo podemos confrontar, resistir, saltar las tentaciones? Con el temor de Dios, porque nos hace apartar del mal. Y hemos dicho antes que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí dice que no hay que ser sabio en nuestra propia opinión,
sino hay que temer al Señor y apartarnos del mal. Y el versículo 8 tiene consecuencias, un efecto muy bueno. Si hacemos esto, si no confiamos en nuestra propia opinión, sino que tememos a Dios y nos apartamos del mal, Dios hará algo, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Usted cree esto, hermano? ¿Cree que el temor de Dios te puede apartar de no tener muchas enfermedades físicas aún? ¿Sabe por qué mucha gente tiene enfermedades físicas? Por falta de temor de Dios. Porque no han hecho las cosas con sabiduría y con prudencia. Y al cometer errores graves o pecado, como consecuencia vienen enfermedades físicas, mentales, psicológicas. Amados hermanos, el temor de Dios es importante en nuestra vida. Y es algo que se desarrolla adentro, es en el espíritu. Traspasa y usa la conciencia y entra a la mente del individuo para ayudarlo, para resistir toda obra de maldad. Y esto es muy importante, que la iglesia se despierte. Me gusta porque como consecuencia dice, ¿verdad?, que en la palabra de Dios, Dios obrará en el corazón de una persona que no ha confiado en sí mismo, ni en su propia opinión, ni en su propia sabiduría o conocimiento, sino que se fía del Señor de todo su corazón y teme al Señor y se aparta del mal. Y esto le producirá un cuerpo sano, hermano. Y mire, hermano, hasta para comer hay que temer a Dios. Porque cuando usted se da cuenta de que hay algo que está comiendo y es malo, ya usted está tentando a Dios. Está fuera del temor de Dios. Pero si teme a Dios y sabe que aquella cosa que está comiendo no está bien, le va a pedir fuerza a Dios para salirse de ahí. ¿Por qué cree que el día sábado queremos hacer el inicio del día de alimentación, de nutrición? Porque, amados hermanos, hay gente que se está matando a sí misma. En el temor de Dios y con la ayuda de Dios, creo que necesitamos decirle: Señor, necesito que me liberes de este mal hábito y de esta mala costumbre que me está llevando a obtener el cuerpo enfermo, y Señor, ya no puedo con esto. ¿Cuántos se gozan cuando un cuerpo está sano? Está libre. Mi hermano, cuando su cuerpo está sano, usted está activo, su mente y su corazón está dispuesto a hacer todo, tiene buen ánimo, se goza, se alegra, trabaja con gozo, con alegría. Dios lo utiliza y le es de beneficio al Señor porque lo usa como instrumento. Necesita nuestro cuerpo. Será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuánta gente tiene artritis? Tiene osteoporosis. Y déjeme decirle, es producto más que de cualquier otra cosa de las enfermedades que comienzan con una depresión, con una opresión, con un afán, con estrés. Hermano, el estrés puede causar osteoporosis y muchas cosas. Hermano, el estrés y muchas cosas como enfermedad puede entrar y penetrar hasta los huesos. Pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor, en el corazón que le teme y se aparta del mal, Él va a venir a hacer medicina al cuerpo y refrigerio para los huesos. ¿Puede sanar el Señor? ¿Responderá el que teme al Señor y se aparta del mal? Si usted fue confrontado y ve que hay algo que lo tienta y usted se aparta, ¿cree usted que tendrá victoria y tendrá beneficio de Dios? Amén. Sí, Señor. Y está glorificando al Señor. Amén, amados. Amén. ¿Cuánta gente no se expone, lógico, sin tener a Dios? A mí me da pena y me da tristeza escuchar en el mundo de la farándula, en el mundo, personas de Dios, de cómo hay mujeres, sobre todo mujeres y algunas veces los hombres, pero en este caso más las mujeres, con el aspecto de la cirugía plástica, exponiendo su cuerpo porque quieren tener algo mejor o más bonito, sin darse cuenta, hermano, que caen en las manos inescrupulosas de uno que no sabe ni nada. Porque uno no puede decir, ¿verdad?, que la mujer no debe de arreglar, lógico, pero si Dios te crió al natural, acéptate como Dios te crió. Eres bonita, eres hermosa. La Biblia dice que Dios todo lo crió hermoso. Sí, hermano. Y cuando uno va para viejo, ¿quién puede detener la vejez y la longevidad? ¿Quién la puede detener? Nos vamos a arrugar, hermano. Nos vamos a arrugar, hay que aceptar lo correcto.
Y hay que bendecir a Dios si somos sabios y entendidos, aceptar nuestra apariencia. Pero exponerse, hermano, hasta la muerte por querer cambiar el aspecto físico, a mí me da lástima, porque eso significa que una persona sin Dios está dispuesta a hacer cualquier cosa, aún físicamente, para verse bien, sin darse cuenta, hermano, que de nada vale, porque cuando la muerte llega, el cuerpo se va a podrir, va a terminar. ¿Cuál es la belleza que hay que sustentar? Es la belleza interna, en el espíritu. Mire, aunque por fuera la palabra de Dios dice, este tabernáculo, hablando del cuerpo físico, se deshiciere, dice el apóstol Pablo, tenemos la esperanza por dentro de que un día vamos a ser revestidos con un nuevo cuerpo que no va a envejecer. Ese no necesita cirugía plástica ni nada, hermano. Pero en el espíritu somos sustentados en el temor de Dios. A mí me da pena con la gente cómo se expone. Mujeres que usted ha visto esas noticias de mujeres donde ni la cara dan porque quedaron un monstruo y desfiguradas, y muchas mueren. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, no tiene el temor de Dios, se expone a muchas cosas sin darse cuenta. Porque sencillamente, sin el temor de Dios, no toma en cuenta a Dios en las decisiones que toma. ¿Conlleva un peligro? Sí, conlleva un peligro. Y muchos hasta los han matado o destruido por imprudencia. Bien, estamos en Proverbios 3, 7, 8, Proverbios 9, 10. Aquí nos dice que el temor es el principio de sabiduría. Proverbios 9, 10. Estamos en Proverbios. 9, 10, más adelante. Proverbio 9. Sí. Versículo 10. Nos dice lo siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amados hermanos, como en el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, y en Salmo 111, 10 habla de lo mismo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí añade, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Cómo un individuo puede ser sumamente inteligente y ser sagaz dentro del propósito de Dios? Si no tiene el temor de Dios, ninguna persona puede obtener la sabiduría de lo alto. Santiago dice que aquel que necesita de sabiduría, que es falto de sabiduría, dice, pídasela a Dios, el cual se la va a dar, dice, está dispuesto a dársela abundantemente, pero pídala con fe sin dudar. Santiago dice que hay que pedir sabiduría. Y no se refiere a la sabiduría de los inteligentes aquí en la tierra. Dios no se refiere a eso. Se refiere a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría espiritual, donde Dios te ayuda y te dirige para saber tomar decisiones correctas y hacer bien las cosas y todo te salga bien. Eso es ser sabio, bajo la dirección de Dios. ¿Cómo se obtiene eso? Con el temor de Dios. Por eso es que dice, el temor de Dios, el principio del temor de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo se obtiene el conocimiento pleno en una relación continua con Dios? ¿Cómo usted puede conocer a Dios? ¿Cómo puede conocer el corazón de Dios? Sino en una intimidad de una relación con Dios y su palabra. Pero esto debe ser impulsado en un corazón que le teme a Dios. Cuando esto sucede, hay conocimiento del Altísimo y la persona es inteligente. Yo digo que en el planeta los más inteligentes y sagaces deben de ser los cristianos, no los impíos. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente de toda sabiduría e inteligencia y de conocimiento, y es Dios, hermano. La Biblia nos declara que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo traspasa todos los linderos del conocimiento humano. A Dios no le importa el conocimiento humano. ¿Sabe por qué? Porque en el conocimiento humano Dios no es glorificado. Más bien el hombre se vuelve irreverente, irrespetuoso y desobediente a Dios porque se independiza de Dios.
En el temor de Dios se obtiene la sabiduría, y a través del temor de Dios, en esa sabiduría, se obtiene el conocimiento del Altísimo, y ahí es donde está la verdadera inteligencia, no en otra parte. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que estamos predicando y enseñando? Sí, Señor, amén. ¿Cuántos se creen inteligentes aquí? Levante su mano. Levante su mano y diga, hermano, yo soy inteligente porque obtengo el conocimiento del Altísimo, del que hizo los cielos y la tierra. Mi hermano, hace poco estaba leyendo un libro, y estoy leyendo un libro que habla de la evolución, ¿verdad? Dice que es, no recuerdo muy bien el tema, pero el que lo escribe es un científico, un hombre, que este hombre nació en un hogar cristiano, y su mamá, sobre todo su mamá, fue cristiana. Cuando era niño, él fue instruido en las cosas de Dios, pero cuando fue muchacho y entró a estudiar, a través del estudio, del conocimiento del estudio secular, en la secundaria, en la universidad, sobre todo cuando entró a estudiar biología, se volvió más ateo, dice él. Y cuando la mamá intentaba decirle, hijo, Dios existe, Dios te ama, llegó el momento a ese hombre, por ese conocimiento secular humano, a decirle a la mamá, si tú me vuelves a mencionar de que Dios existe, tú no eres mi madre. Y se volvió enemiga de ella. Es más, dejó de hablarle y de visitarla, porque para él Dios solamente existía en la mente de los tontos, de los débiles y de los ignorantes, que la verdadera sabiduría y conocimiento se obtenía a través de la ciencia. ¿Ustedes lo han dicho de él? Un hombre inteligente, muy inteligente, porque imagínense, estamos hablando de un científico. Honramos a los dominicanos porque él es dominicano, ¿sí? Pero ese hombre, entre más se metió a estudiar la ciencia, se vio forzado. Escúcheme, entre más empezó a descubrir y a descubrir y a descubrir y a estudiar biología y ver los átomos y las células y muchas cosas, y empezó a descubrir, se daba cuenta que eso era imposible adjudicárselo a la evolución o a la teoría de Carlos Darwin, de que todo suceda por la nada, así, y de una explosión y todo el universo. Y empezó a descubrir, hermano, que eso es imposible. Debe de haber una mano diseñadora y creadora de todo lo que existe. Y empezó a darse cuenta. Y empezó a leer la Biblia. Y empezó a darse cuenta que los científicos de la NASA necesitan la Biblia para confirmar las cosas científicas según ellos. Gloria a Dios. Y empezó a descubrir la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Hermano, en 8 segundos se tarda, cuando para llegar al sol de aquí a la Tierra son millones y millones de años luz para poder llegar. ¿Y en quién va a llegar? Y empezó a darse cuenta y a entender la realidad de la existencia de un Dios vivo. Entonces empezó a incrementarse el temor de Dios, y empezó a reconocer cuando en Job él encontró, ¿verdad?, de que Job habla a través de la conversación con Dios. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice escribir a la Osa Mayor, a las Pléyades, al Orión, etcétera, etcétera? Empieza a entender que la Biblia es un libro científico y de universo. Amén. Hermano, el temor de Dios hace insensato a las personas, y el que menosprecia la sabiduría de Dios es la persona más tonta y débil que hay. No es aquel que ama a Dios el insensato y el tonto. Yo le creo a Dios. Yo no me creo una persona tonta. Cuando me confronto con el mundo secular, no me creo astuto para burlarme de ellos, pero por dentro me da lástima y oro para que Dios los saque de la ignorancia y los meta al nivel de revelación al cual Dios me ha llevado, y a experimentar el conocimiento de mi Dios por dentro y vivirlo. Y estoy tranquilito. En la fábrica yo trabajo contento, pongo la música, amados hermanos, me deleito, en el break me siento ahí, me pongo aquí y estoy tranquilito, sentado. Como tranquilo, sigo trabajando y me gozo. ¿Sabe por qué? Porque adentro hay un pensamiento y un conocimiento de un Dios que ha desarrollado temor en mi corazón. Y por ese temor yo voy a conocer a mi Dios. Y por ese conocimiento yo me creo inteligente, sencillamente. Y más astuto que aquellos que se tratan de burlar de mí. Por lo cual debo de orar, y usted también, porque no conocen al Señor.
¿Es importante esto que estamos enseñando? Amén. Hermano, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la verdadera inteligencia. ¿Habrá espíritu de inteligencia? ¿Habrá espíritu de sabiduría? ¿Habrá espíritu de conocimiento, de ciencia del Señor? Sí, hay espíritu, hermano, de consejo. Un montón de cosas hay. ¿Quién lo da? ¿Quién lo produce? Solamente el Espíritu Santo. Porque es el que conoce y manifiesta y establece el carácter de Dios. ¿A dónde? En el corazón de los santos. En el corazón que se abre a Dios. No a una religión, no a una secta. Es a Dios en la persona de Jesús. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús es la fuente, escúcheme, de toda sabiduría y de los tesoros escondidos de Dios, de ciencia y de sabiduría y de riqueza. Dios, Cristo Jesús, es la manifestación de todo eso a los hombres. Obtener a Cristo en nuestra vida, perseverar en la vida de Cristo, es obtener, amados hermanos, la más grande fuente de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de entendimiento y de inteligencia que jamás el hombre puede llegar. Olvídese. Aquí hay gente inteligente en el mundo. Imagínense los que hacen las computadoras, por ejemplo. Los que diseñan los carros, la ingeniería. Hay mucha gente inteligente. Pero esa inteligencia y sabiduría y conocimiento humano no te lleva a la salvación, ni detienen la muerte, ni el juicio de Dios al final. Carros, computadoras, todo lo que se hace aquí va a quedar aquí. Cuando se entre al nivel perfecto del conocimiento y la sabiduría de Dios, bueno, eso no sirve nada ahí. Los únicos inteligentes y sabios son los que temen a Dios, los que van a entrar ahí. Porque ese es el nivel original de donde Dios existe y de donde provino todo lo que se ve. Porque la Biblia dice que por fe entendemos que todo lo que se ve vino y se hizo de lo que no se ve. No es por casualidad, hermano, que existe el universo. Y los temerosos de Dios debemos entender de que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho, amados hermanos, en su sabiduría, en su consejo y en su conocimiento para disfrute de nosotros. Con solo saber de que tú no eres un cualquiera, eres un ser criado por Dios, que hay una inteligencia, hay un conocimiento, hay actitudes, hay una vida pensante en ti. No eres cualquiera, no vienes de la casualidad, no existe nada de eso. Hay un propósito. Amén, amados. Amén. Voy terminando y cito Proverbios 8:13 y leeremos hasta y luego el 10:27 y ahí terminamos. El Proverbio 8:13 nos dice lo siguiente. Un poquito atrás dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace en el corazón una persona cuando está el temor de Dios? Aborrecer el mal. Mire, hermano, ¿sabe lo que es aborrecer? Se mete y se compara con la palabra odiar. Cuando alguien dice odio esto, ¿qué está diciendo? Lo aborrece. Que no compagina nada, que no quiere nada, que lo detesta, quiere estar separado, nunca quiere verlo, ni tocarlo, ni conocerlo, ni experimentarlo. Mire lo que dice, que hace el temor de Dios. Es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El proverbista está hablando de parte de Dios. Aborrezco. ¿Qué es lo que realmente nos hace apartarse del mal? Sino el temor de Dios. Aborrecerlo. En otro versículo dice: teme al Señor y apártate del mal. Aquí dice aborrecer el mal. ¿Cómo se puede aborrecer el mal? ¿Cómo se puede confrontar el pecado? Si no hay conocimiento de Dios en lo más profundo de tu vida y no hay una experiencia del poder del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, que traspase tu alma hasta tus huesos, no vas a poder resistir ni apartarte, ni mucho menos aborrecer el mal como pecado. No lo vas a hacer. Porque el pecado tiene una fuerza inteligente, pero para mal. Porque el pecado como naturaleza gobierna, engaña y destruye. Y el único que puede ayudarte a ti es el temor de Dios en tu espíritu para poder resistir. Escúcheme, el gobierno
y la destreza del pecado como naturaleza. Porque mucha gente con mucha facilidad tiene prácticas antañas desde antes y aún viene en Cristo y ya no se ha desarrollado a plenitud en su espíritu, en su mente y en su corazón. Sí, por muy pequeña que sea una práctica y que sabe que es condenada por Dios y su palabra en la verdad y en la justicia, y usted todavía está, como dice, dudando si lo hago o no lo hago. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, las consecuencias de haberse comenzado a tomar una copita de alcohol, una cervecita, haber probado un cigarrito. ¿A dónde he visto yo personas cuando han comenzado con una pequeñez de esta, que aparentemente no tiene nada malo? ¿A dónde lo han llevado? Yo he visto personas, hermano, que se han introducido a través de una pequeña, vamos a decir, copa de alcohol, y han llegado a caer a lo más bajo y nunca se salieron de esa atadura y los destruyó. Yo los he visto morir por el alcoholismo y sus consecuencias. Y después del cigarrito añadieron una marihuanita, y después de la marihuanita un polvito, y después otras cosas, y ahí se metieron en el infierno de las drogas, y es bien difícil, y muchos han muerto. ¿Sabe cómo comenzó eso? Eso comienza porque adentro hay algo que se desarrolla como un deseo, como una curiosidad de probar aquello, y te lleva cautivo en el engaño. Se llama el pecado que está dentro de ti, que no lo sabes discernir, que no lo sabes confrontar, y que mucho menos lo puedes aborrecer. ¿Sabes por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué es necesario el temor de Dios? Cuando uno viene a Cristo, lo primero que el Espíritu Santo va a empezar a producir es temor de Dios, para apartarnos del mal y para llegar a aborrecer el pecado. ¿Me está entendiendo, hermano? Si no, es difícil. Es difícil confrontar el mal, hermano, con las propias fuerzas naturales humanas, con tus propios sentimientos, con tus propios pensamientos, con tu propia voluntad. Quizás tengas buen ánimo y digas, no vuelvo a hacer esto. Y no te das cuenta que tarde o temprano estás metiendo y haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tu corazón no está preparado en el temor de Dios. En el temor de Dios, Dios te protege. En el temor de Dios, Dios te capacita. En su temor, Dios te da la fuerza. En su temor, Él pelea por ti. Tú das el primer paso, Él da todo lo demás. Tú haces lo que tienes que hacer, Él hace lo que tú no puedes hacer. ¿Me entienden, mis amados? Y esto es muy importante. Quiero terminar aquí con Proverbios 10:27. Luego yo continúo con esto en otra ocasión. En Proverbios 10:27 nos dice lo siguiente. ¿Lo tenemos, brother, ahí? Aquí. Nota lo que dice. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Cree usted que esto es cierto? Amén. Yo le aseguro, hermano, que Dios es eficaz en lo que escribe en su palabra. Y esto yo lo he visto. Esto yo lo he visto en personas. Lo he visto en personas que se han convertido a Cristo y han dejado de perseverar, porque se han apartado del temor de Dios. No se dieron cuenta que Dios tenía un propósito y una identidad con ellos y querían lograr algo en y a través de ellos. No se dieron cuenta. Y lastimosamente por X motivos o circunstancias se apartaron de Dios y el temor de Dios ya no estuvo con ellos y empezaron a hacer las cosas indebidas. Los he visto con mis ojos y he estado frente a frente con ellos dándoles el consejo de Dios y advirtiéndoles, no sigas haciendo eso, y no han dejado de hacerlo y han perdido la vida. Amados hermanos, esto es importante. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La Biblia dice que el hombre que anda en el camino del mal todos los días, dice, en cualquier momento caerá en algún agujero. Porque esa es la vida del ser humano sin Dios, sin temor de Dios. Yo tuve el gozo de conocer dos muchachos que fueron líderes cuando yo fui líder, cuando estaba joven en Honduras.
Uno de ellos era un enorme muchacho, grande. Mi esposa los conoció a los dos, y más a uno de ellos. Este muchacho grande, con las manotas así, que siempre los hablaba a uno, me decía, Mano Cabrera, venga, mano. Y yo le tenía hasta miedo, porque la mano de él era grandota como mano de boxeador. Y siempre los saludaba así, Dios te bendiga. Y lo sacudía uno. Oye, él decía, tranquilo muchacho. Él era así. Y él sirvió a Dios y llegó a ser un buen líder. Se casó con una joven preciosa en la iglesia. Tuvieron niños. Pero este muchacho tuvo su negocio pequeño y Dios le empezó a bendecir en su negocio que tuvo. No sé por qué, pero él dejó de perseverar en las cosas de Dios. Ya tenía 2 niños, bien casados. Dejó de servir a Dios y dejó de perseverar. Tenía una vida aparentemente normal. Supuestamente él se metió como en Honduras le llaman como oreja. O sea, como alguien que va a soplar y a llevar información a lo que es la policía, a un cuerpo de policía secreto, que ya no existe en Honduras. Pero que él se metió en esa área para traer información, ¿verdad? Y llevar información a ese grupo de policía secreto. Y así de esa manera, hermano, X día, alguien vino, porque él había comprado su arma, él andaba armado ya. Pues se metió eso, andaba armado. Alguien vino por ahí. 6 disparos. Terminó la vida del muchacho. Quedó la muchacha joven, soltera, viuda y con 2 hijos. Se terminó todo. ¿Qué pasó en la vida de este joven que fue un líder? Que apenas tenía 30 y pico de años. Y no pudo cumplir el propósito de Dios. Porque el temor del Señor puede aumentar los días. Pero cuando uno se vuelve y deja de ser sabio y entendido con Dios, fuera el temor de Dios, se vuelve un impío y un maligno. Y se pueden acortar los días. No porque Dios quiera, es porque nosotros lo permitimos. Hay muchas cosas que somos nosotros las que la buscamos y permitimos, no está en la iniciativa ni en el plan de Dios. Dios tiene otras cosas. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Amén. Y aquí termino con el ejemplo de otro jovencito, precioso líder también. Se apartó de perseverar en las cosas de Dios y se olvidó de esto. Y no fue sabio, no fue entendido con Dios y fue imprudente. Este otro que le digo, de la misma camada y al mismo tiempo con el otro que murió, que le metieron 6 balazos, este otro se metió a vivir con una mujer casada y dejó de perseverar en las cosas del Señor. En vez de buscar una joven soltera, preciosa en la congregación y casarse y formalizar su hogar, empezó a vivir con una mujer casada y nosotros le decíamos, deja a esta mujer, porque quizás el hombre no esté con ella, pero te estás jugando con fuego y estás exponiendo tu vida. Y nosotros lo decimos muchas veces, hermano, y le dijimos el consejo, vuelve a las cosas del Señor, vuelve a las cosas de Dios, deja de hacer esto, estás en peligro. Llegó el marido de la mujer y le pegó 2 disparos. Mientras iba para el seguro, en el camino del seguro, murió. Se apartó de ahí. ¿Cuánto necesitamos el temor de Dios? Amén. Todavía. Señor. ¿En nuestras vidas? Amén. Pregunta, y aquí terminó. ¿Reconoces que hay áreas de tu vida que te están apartando del temor de Dios y las estás haciendo, que te están exponiendo delante de Dios y delante del mal aquí en esta tierra? ¿Reconoces en esa área de tu corazón que necesitas que el temor de Dios, el Espíritu Santo, lo desarrolle más? Póngase en pie y oramos al Señor. Yo continúo después.